Bendiciones, mis hermanos, hoy en una entrega más de Conoce tu Historia con Jabalera Shalom. En esta ocasión me encuentro en la Iglesia de Dios de la Profecía en el Ensanche Isabelita, el cual tendremos el placer de hacer una pequeña y breve reseña de esta linda historia que envuelve a esta congregación, y espero que sea de gran bendición. La Iglesia de Dios de la Profecía en el Ensanche Isabelita inicia en el año 1984, pero inicia como un campo blanco de la mano de la Iglesia del Faro con su pastora Brígida Guerra. La pastora Brígida Guerra envía al campo de trabajo en el Ensanche Isabelita al líder Frank Taveras, el cual se hace cargo de esta pequeña obra que apenas emerge y está al frente durante un tiempo. Pero en el año 1986, la iglesia es organizada con un total de 13 miembros y envían al pastor Quiterio Rosario. ¿Cómo inicia la iglesia del Ensanche Isabelita? Usted la recibió en el 1986. Ya conocemos la historia de que el hermano Taveras, Fran Taveras, era el líder de la congregación, conjuntamente con la ayuda de la pastora Brígida Guerra, de la Iglesia del Faro. Pero cuando usted la recibe, ¿cuántos miembros tenía? Me la entregan con 13 miembros. De los 13 miembros yo conocí, me parece, 9, y algunos 6 pues asistían regularmente a la iglesia. Pocos niños, no había muchos niños, porque cuando hay muchos niños, pues uno con los niños pues hace, pero no había muchos, por cierto, no sé, 2 o 3 habían ahí y trabajábamos también con ellos en lo que no era posible, pero yo conocí unos 9 y 6 regularmente comenzaron, asistían. Me dieron, cuando llego acá, siempre el enemigo trata de desanimar a la persona. Aquí no se convierte la gente, qué sé yo qué. Pero había una iglesia cerca de allá, la Salén, que quedaba a 2 esquinas ahí cerquita de allá. Yo veía que tenía, no cantidad, pero tenía muchos miembros. Digo, bueno, pero si pensé yo cuando me dieron esa información de que aquí no se convierte la gente. Eso no recuerdo quién fue que me lo dijo, pero son gente que desaniman a uno. Pero yo veía que esa iglesia, y la verdad que pasaba por ahí, me daba una envidia cristiana. Yo decía, porque allá la iglesia allá de maderita mala, de ese sin cartón prieto que llovía afuera y campaba adentro, un charco de agua. Recuerdo como ahora, hay una hermana, lo que fue de la primera, había un charco de agua ahí y los muchachos buscaron una esponja, Sí. que parecía que con usted pisara esa esponja ahí, la esponja boya. Y recuerdo eso siempre. Y esa hermana va a visitarnos con sus zapaticos a lo mejor. Y cuando pone el pie, cuando pone el pie en esa esponja, ¡wow!, que había un charco de agua ahí adelante. Le enchumbó todos los pies. Sí, ya te sabes. Pero lo hicieron a propósito, yo creo, para que pareciera que te iba a pisar firme. Pero también recuerdo una mañana cuando llevo a la niña mía, que ya una que tenía como 6 años, Viviana, me parece, algo así. Y cuando vieron la iglesia, que yo llegué allá estando Fran ahí todavía, me dice, papi, y esta es la iglesia, de la Profecía, me dijo Viviana. Porque habíamos estado en Herrera, pero Herrera ya estaba bien cosa. Y cuando ella vio las condiciones de cómo estaba eso, que los perros amanecían ahí adentro escarbando, cosas. A mí me dio pena con ella, pues ella me lo dijo como en una forma triste. Sí. Y esta es la iglesia, papá. Y digo, no, pero
eso lo arreglamos, todavía yo no estaba pastoreando. Y tan pronto yo llegué allí, pues tuve la oportunidad de conseguir maderita y comenzamos a reconstruir, a arreglar algunas cosas de las que habían allí. Pues fuimos mejorando hasta que a poco tiempo también tuvimos una bendición muy buena. En esos mismos días, desde que me nombraron por aquí 3 hermanas de aquí, vecinas de la casa, yo llegué ese lunes, me estaban esperando y me dijeron, estábamos esperando porque nos vamos a convertir. 3 hermanas de aquí que vivían cerquita de por aquí, que ya yo tenía un tiempecito viviendo, pero me acababan de nombrar ahí y ya me estaban esperando. Digo, a la noche, vamos, era lunes, pero bajamos allá para presentarle y contentos porque la iglesia tiene poca y esas son personas conocidas de aquí del barrio, pues ya eso era algo, ¿verdad? Me imagino que le dio mucho ánimo. Eso me animó. Yo dije, no, fíjese cómo la gente está convirtiendo. Yo había estado haciendo unos bonos para venderlos para eso mismo, para la construcción de la iglesia. Y me tardé un poco ese lunes y llegué como a las 11, pero ya estaban aquí y me estaban esperando. Y mi esposa me dijo, ellos te estaban buscando desde temprano. Bueno, entonces allí tuvimos de esas hermanas, recuerdo la hermana Margarita, dice yo, cuando comenzamos a hablar de los bonos, los boletos para venderlos, ella dijo, yo lo único que tengo es esta cadena y yo la dono. Como anterior no se usaba, era un poco limitado esa parte, yo la dono para la ayuda de la iglesia. Wow. Y se la quitó, recuerdo que se la quitó. Era de oro. La vendí en 45 pesos en ese tiempo. Cuando los cuartos valían. Pero que ahí llega una señora que está en la Romana, un poco mayor, Silvia, no recuerdo, no Silvia Sández, sino otra, me la llamaba Silvia. Dice, yo tengo una casa en venta, oren por esa casa, que si yo la vendo le voy a dar una ofrenda buena. Aleluya. Y eso fue, yo creo que jueves, miércoles o jueves. Y el lunes tenemos la noticia de que había vendido la casa. Y voy allá y le regala 200 pesos a la iglesia. 200 pesos. Ya tenemos las cadenas. No sé si la había vendido ya, creo que no. Pero después la vendí en 75 pesos y los 200 pesos que nos dio ese hermano. En 45. Ya tenemos 245 pesos. Comenzamos a vender los boletos a pesos, pero que los pesos rendían. Y a poquito tiempo ya estábamos construyendo la iglesia de Bloch aquí en el ensanche Isabel. Ahí en las carreras. Ahí en la calle La Carrera, esquina María Trinidad Sáenz. En las manos de Dios y del hermano Quiterio Rosario, esta iglesia comienza a dar pasos agigantados y a crecer vertiginosamente y a ensanchar su territorio acá en el ensanche Isabelita. El pastor Quiterio Rosario estuvo al frente de la congregación hasta el año 1998, cuando es trasladado a la iglesia central de la Romana. Ese mismo año es nombrado en esta congregación el pastor Alberto Rosario, precisamente hermano del pastor saliente, que está al frente de la congregación hasta el año 2005. Bueno, cuando inició la iglesia de la profecía en Isabelita, era de SIN, con el pastor Quiterio del Rosario. Mi madre se convirtió en ese tiempo. Yo venía con mi madre a la iglesia desde ese tiempo. Luego me convertí con Alberto del Rosario, que también fue mi pastor por muchos años. Bueno, y Quiterio, ¿qué les digo de Quiterio? Quiterio es un pastorazo, como dicen. Él estuvo con nosotros en aquel tiempo, 21 años después, aquí lo tenemos otra vez. Y aquí tenemos
Usted ha vivido muchas historias. Claro que sí, claro que sí. En esta congregación usted ha visto todos los pastores que han pasado por acá. Así es. Y en esta bonita historia de esta iglesia. Sí. Y qué bueno que podamos tener estas impresiones. Yo la puedo decir porque la puedo investigar, pero cuando sale de alguien que ha estado en las buenas. En las buenas, en las malas, en las regulares, porque todo es un proceso. Amén. Todo amén. es un proceso, pero aquí estamos 25 años después y nuestro pastor Quiterio estuvo 10, 11 años, no recuerdo bien. Y 9 ahora, años. Ok, y ahora tiene 6 años con nosotros y lo amamos, lo queremos mucho porque es alguien especial. Amén. Y en ese año 2005 es nombrado el pastor Juan Sánchez hasta el año 2007. En el año 2007 es nombrado como pastor de la congregación el obispo Manuel Mercedes, que está al frente de esta congregación hasta el año 2016. Bueno, cuando comenzó la iglesia, venían los hermanos del Faro Sí. y dábamos servicio aquí. Y fue en una casita de madera. ¿Usted recuerda el primer miembro que se convirtió? Sí, una hermana que se llama Benita Abá. Benita Abá, Abá. ese es el apellido de ella. Eso fue en el tiempo de ¿quién estaba al frente? Bueno, al frente estaba un hermano que se llamaba Fran Tavera, Santa Vera, un líder que nombraron de allá para acá. que venía del Faro. Venía del Faro a dar los cultos, a recoger los hermanos, a buscar, a predicar, y nos reuníamos los que estábamos ahí. ¿Y cómo era el ambiente acá en el sector isabelita? ¿Era poblado o estaba iniciando el barrio? Ay, el barrio estaba iniciando, había poca gente, Muy pocas personas. muy poca persona. Entonces, los primeros miembros que estaban acá se congregaban en el Faro o se reunían aquí en la semana y luego, ¿cómo era la temática? Nos reuníamos en la semana y luego los domingos nos íbamos al Faro. Y la estructura, ¿cómo eran los servicios en esas pequeñas casitas? Mire, y se daban gloriosos. Amén, amén. Muy Eso, gloriosos sí. se daban, porque ahí teníamos pandero, tambora y ya usted sabe. Esta iglesia tiene una linda historia, por eso estoy aquí con usted. Amén. Porque yo sé que hay muchas personas que hoy ven esta iglesia muy bonita, la ven bien arregladita, pero no saben el proceso. Mire, mi hermano, cuando la iglesia comenzó era techada de zinc y con el piso de tierra. Oiga eso. Y con un palo en el medio que era que aguantaba la maderita. Así fue la iglesia. Ni piso tenía. Y aún así los cultos estaban gloriosos. Se daban gloriosos los cultos. No, muchas gracias, hermana Juana. En el año 2016 es nombrada como pastora Dorca Mercedes, hija del pastor saliente obispo Manuel Mercedes. La pastora Mercedes estuvo al frente de la congregación hasta el año 2018. Ese mismo año del 2018, el obispo nacional Flavio Rosario estuvo al frente por unos meses por cosas que no vamos a traer a colación en este video. Bueno, recuerdo que cuando nos mudamos aquí en la Sánchez Isabelita, este barrio estaba comenzando y nosotros hicimos aquí, el esposo mío, el papá de mis hijos, compró este solar y la casita la hicieron, no fue tan chiquita, fue grande, lo único que fue de pliego. Nos mudamos aquí, vinimos del Faro, pues cuando nos establecimos aquí, pues de aquí íbamos allá a Maquiteria, a la iglesia del Faro, los domingos. Después que yo me mudé cuando tenía a Margarita, que es la primera. ¿De sus hijas? Sí, no.
con Margarita solamente, yo la tenía, y cuando me mudé aquí, pues ella lo que tenía eran como 11 meses, el fin que le celebramos el cumpleaños en esta casa, su primer añito. Al año ella nació en el 81, en el 82 entonces me nació Jesús, y por ahí seguimos, y nació Eleazar en el 83, y todavía para esa fecha no habíamos comenzado a dar culto aquí. Yo iba a una iglesia pentecostal que había próximo por aquí en la semana, y los domingos yo me iba al Faro. Cuando no transcurrieron unos 3 años, ya en el 84, nosotros teníamos ahí al lado, una caseta bien grande de madera y plego, donde vendíamos muchos víveres, muchas cosas, y después pues vendíamos pollo también. Entonces cuando el papá de mis hijos quitó eso, porque él se descarrió y comenzó la calle, entonces ese ranchón estaba ahí, y después entonces, después de ese tiempo, después del 83, ya Eleazar iba a tener 1 año, y por ahí por el 84, entonces la hermana Brígida de Guerra, que fue mi primera pastora allá en el Faro, entonces mandó al hermano Fran Tavera a dar culto aquí a la Isabelita. En ese mismo tiempo, pues, vinieron y compraron un solar por donde vive la hermana Juana. La hermana Juana no vivía ahí todavía, pero sí, compramos ese solar ahí. Recuerdo, si no más bien, que me parece que fue como por unos 4 o 5 mil pesos, me parece. Después de eso, entonces, como ya nosotros no estábamos vendiendo nada, el papá de mis hijos entonces donó o dio toda la madera que había ahí. Ok, quiere decir que con las maderas del negocio fue que se construyó la primera iglesia. Exacto. Y se compró lo demás que hizo falta. Okay. Pero en realidad fue de plego que se hizo y de zinc. Bueno, seguimos trabajando. En la semana se daba culto ahí. Y después, entonces los domingos, yo me iba a la iglesia con mis 3 muchachos, que era lo que tenía, que Aris Rosel no había nacido todavía para ese tiempo. Yo me iba en un motor los domingos y venía el otro día, hasta que Fran comenzó a dar culto los domingos también, pues nos quedamos aquí dando culto. Hasta el 1986, que fue donde se organizó la iglesia, con nuestro hermano Quiterio del Rosario Pérez. Ok. ¿Usted recuerda más o menos qué cantidad de miembros habían cuando la transición, cuando Quiterio le entrega a su hermano? Bueno, ahí no recuerdo bien. Pero ya había una buena cantidad de... Pero claro que sí, claro. Ya había una buena cantidad de miembros en esa ocasión, y sí, la iglesia estaba llena. Eso era la iglesita, porque en realidad no era grande como estamos ahora. Sí, pero por la información que tengo, ya como se había construido y tenía Sí. 2 niveles. Sí, claro, ya tenía 2 niveles. Incluso cuando Alberto vino, él vivía en la segunda. Alberto vivía en la segunda planta de la iglesia. Era como si fuera la casa pastoral. Exacto. ¿Usted fue parte también de ese grupo de hombres y mujeres que organizaron la iglesia de Los Aquí. Coquitos y Claro que sí, de Campo sí. Lindo? Sí, con Quiterio del Rosario. Los Coquitos, sí, nosotros íbamos allá a dar culto. Allá estaba el hermano Melanio y la hermana Mamota con sus hijos, y la hermana Juana Green, y hay algunos hermanos todavía que están ahí. Sí, nosotros íbamos a dar culto hasta que Quiterio se organizó la iglesia allá. No recuerdo bien quién fue que quedó allá después de eso, no recuerdo, porque en eso ya yo no estaba. No, nada, mi estimada, muchas gracias por esta pequeña y breve reseña. En el año siguiente, el 2019, es nombrado nuevamente como pastor el obispo Quiterio Rosario, quien es el pastor actual de la congregación.
También es muy importante decir que durante la administración del pastor Quiterio Rosario se organizaron 2 iglesias. Una de ellas es Campo Lindo, la otra es Los Coquitos, del mismo sector del ensanche Isabelita. Dios ha bendecido de manera especial esta congregación, le ha permitido ensanchar su territorio. Espero de que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos, esta linda y breve reseña de esta iglesia, Iglesia de Dios de la Profecía del ensanche Isabelita. Nos vemos en otra entrega de Conoce tu Historia con Jabalera. Shalom.